La historia tradicional nos cuenta que Cristóbal Colón nació en 1451 en la República de Génova, hijo de una familia de laneros. Es una historia que ha sido ampliamente documentada, es la historia más afirmada y es la historia que más ha trascendido. Sin embargo, como ya se ha podido ver estos días, en distintos documentales, en distintos libros, no está tan claro, mejor dicho, el origen o cuál sería la verdadera historia de este hombre. Entre las teorías que se le pueden atribuir, se cuentan hasta un total de 25 posibles nacionalidades o posibles lugares de nacimiento en un mismo país. Y es que solamente en España hay teorías que afirman que pudo nacer en Galicia, que pudo nacer en Mallorca, que pudo nacer en Valencia o también que pudo ser hijo de la familia Mendoza y haber sido ocultado. Las versiones más rocambolescas nos cuentan que habría sido hijo del príncipe de Viana, hermano de Fernando el Católico y por tanto estar emparentado con la casa en aquella época de Trastámara, dinastía que gobernaba tanto en la corona de Aragón como en la corona de Castilla. Hay quienes señalan que este posible parentesco habría favorecido a Colón a la hora de conseguir un trato de favor en las capitulaciones de Santa Fe. Sin embargo, personalmente, si se me permite dar mi opinión, no estoy tan de acuerdo con esta teoría, más que nada porque sí, podría haberle ayudado a conseguir un trato de favor en el caso de que el príncipe de Viana y sus posibles descendientes hubieran sido bien recibidos en la corte. Sin embargo, probablemente habría sido, de ser cierta esta historia, más bien una suerte de grano en el culo, por decirlo de aquella manera, para la monarquía católica, que un pariente lejano perdido, una suerte de bastardo familiar. No habría sido algo agradable. Y los datos del ADN parecen confirmar que esta teoría es totalmente falsa. Sin embargo, como ya se ha estado viendo, lo que no está tan claro es si este hombre no habría sido de origen judío. Cabe la posibilidad de que una de las teorías que apuntan al origen judío de este hombre podría ser cierta o podría ser compatible con los datos que se han obtenido de los restos de Colón, pero al no estar tan bien conservados, quizás más de los restos de su hijo Hernando, su hijo bastardo Hernando, que también está enterrado en la capital hispalense. Esto simplemente es una introducción porque no quiero dedicar este programa a hablar de una historia que tantas veces se ha discutido y de la que tantas veces se ha hablado en el último mes. Los orígenes de Colón ya son una cosa que, a mi modo de ver, nunca vamos a terminar de tener claro, o es muy difícil que lleguemos a tener totalmente claros, a no ser que de repente, a medida que vaya avanzando la tecnología se irá viendo, se vayan descubriendo los datos ya que, puedan afianzarlo. Entonces, ¿este programa a qué va a ir dedicado? Este programa yo lo quiero dedicar más bien a las posibles leyendas o las posibles historias que circulaban en aquella época, en este siglo XV, en el que vivió este hombre, sobre qué había en el mar, qué había en los mares y qué fue lo que quizás pudo inspirar a Colón a poner en práctica su viaje. Si os interesa, pues os quedáis. ¿Que no os interesa? Pues me podéis decir, Marta, hasta luego. Sin embargo, obviamente, aunque no quiero centrarme, también tocaré un poquito la historia de su familia, que la más conocida es la de su esposa y sus hijos, y también un poquito de refilón la de sus, hasta ahora se les consideraba hermanos, pero tal vez sus no tan hermanos. De modo que, si os interesa, vamos a escuchar el primer relato de la noche y después vamos a seguir hablando un poquito de este personaje. 3 de agosto de 1492, Puerto de Palos, España. ¿Qué significa esto? Seguía molesto con el asunto. No hubo manera de cambiar la situación, pero ¿cómo podía ser algo así? La nao Santa María era demasiado grande, mucho menos manejable que las otras 2 carabelas.
Costaría llevarla. Al menos el tiempo parecía agradable para la ocasión, pero de todos modos seguía siendo mi responsabilidad cargar con estos barcos. Era yo el que debía ocuparse, en teoría, de que todo estuviese listo, de que no hubiese problemas y de que los barcos fueran capaces de aguantar el viaje. «Dejad ya de quejaros», ordenó Martín Alonso. «Es un poco tarde para poner pegas, ¿no os parece? Debéis navegar la nao capitana, porque sois el líder de todo esto. Así lo han dispuesto los reyes, y en eso es en lo que vos os empeñasteis». «Mi hermano está en lo cierto», repuso Francisco, poniendo una mano sobre mi hombro. «Demostrad que sois un marino de verdad y no un necio loco». Entrecerré los ojos. Era cierto, todo esto era obra mía. Todo esto fue porque yo me empeñé en ello. Llegados a este punto no podía echarme para atrás. Ahora ya no había manera. Si quería salir adelante, si quería conseguir esto, debía mantener la mente fría y concentrarme en el motivo que me llevaba a hacer esto. Especias, oro, riquezas, reconocimiento, por fin aquello que tanto me merecía y que tantos años me había costado conseguir. Todo era demasiado. Todos los sacrificios y todo lo arriesgado no podía caer en saco roto. Colón, Martín Alonso y Francisco, los hermanos Pinzones, se plantaron ante mí, serios y, aunque honorables, con un deje peligroso en sus rostros, muy típico de los de esta profesión. ¿Cuándo zarpamos? Inspiré y expiré, devolviéndoles la peligrosa mirada. Aquí todos estamos acostumbrados a afrontar el mar y los peligros que desentraña. Quizás no haya dragones, como se solía pensar antaño, pero todos sabemos que un dragón no es nada en comparación con lo que puedes encontrarte allí, cuando estás solo y abandonado en mitad de la nada, y cuando quizás las alucinaciones por la falta de comida no te permitan pensar. Lo hemos arriesgado todo, pensé. Tal vez sea esta la única oportunidad de conseguirlo. Y vaya si necesitaba hacerlo. El suave viento que soplaba en el puerto indicaba que navegábamos hacia mar abierto. Esto significaba que adiós a nuestras casas, adiós a nuestras familias. Recordé a mi hijo, a mi esposa fallecida, a mi amante. ¿Qué sería de ellos si yo no regresaba? Pero ¿qué le iba a hacer? Dios, el destino, o como queramos llamarlo, me esperaban. Zarpamos en el acto, ordené, y mis dos compañeros me saludaron como correspondía a un almirante de verdad, a un almirante. Y mis hombres, por ahora leales, los demás, la tripulación, tampoco dudaron. Tanto esfuerzo por reclutarlos había dado sus frutos. ¿Quién sabe cuánto tardarán todos en querer asesinarme? Hemos hablado ya de la teoría más famosa, la teoría del Colón genovés, que afirma que este hombre nació en torno a 1451. 1451 es una fecha que en este programa ya nos suena un poquito. Y es que 2 años más tarde, en 1453, cayó la ciudad de Constantinopla. Y ahora me diréis, ¿otra vez los turcos? Sí, otra vez los turcos. ¿Por qué salen en todas las salsas en esta historia? Básicamente porque son esos personajes que, aunque en el imaginario de la historia occidental moderna suelen estar un poco en la periferia, de algún modo fueron el detonante o fueron la chispa de muchas de las innovaciones que ocurrieron a lo largo de la era moderna. No podemos olvidar que hay muchos historiadores que sitúan precisamente el final de la Edad Media en esta conquista de Constantinopla. Sin embargo, también hay otros muchos historiadores, muchos españoles en concreto, que afirman que el inicio de la era moderna se ubicaría en 1492. ¿Qué momento es este? Obviamente, el momento en el que Cristóbal Colón, nuestro protagonista de hoy, descubrió o encontró en la isla de San Salvador. Por lo que aquí tenemos 2 hitos, 2 posibles inicios de una era nueva.
por una parte, una conquista y por otra parte, un descubrimiento. Que bueno, sí, más tarde terminó en una conquista, pero se ubicaría concretamente en el descubrimiento, que es lo que vino primero en este caso. ¿Por qué es relevante mencionar Constantinopla más allá del final de la Edad Media? Pues vamos a ver, es interesante también si lo pensamos un poquito más a nivel global en lo que realmente representó esa conquista. Había mucho comercio entre Europa y Oriente, esta famosa ruta de la seda, que también iba mucho, no solo por la seda a la zona oriental, sino también a buscar especias. De hecho, la seda llegó un momento a lo largo de la Edad Media en la que comenzó a producirse en Constantinopla, en Valencia y en distintos puntos del Mediterráneo y de Europa. Sin embargo, a lo largo de la Edad Media Sin embargo, las especias de Oriente seguían siendo muy apreciadas, junto con otros productos, por supuesto, pero en este caso nos vamos a ceñir más al tema de las especias. ¿Qué sucede? Pues mientras que en Constantinopla, lo que sería el Imperio Bizantino, hay quien los llama los griegos, depende un poco de a qué fuente vayas, estaban ubicados en esa esquina oriental del Mediterráneo, mientras que ellos controlaban esa zona, se podía transitar con una relativa, entendedme, libertad o relativa facilidad. Sin embargo, en el momento en el que los otomanos se hacen con toda la zona y terminan conquistando también esa gran urbe que ya en 1453 no quedaba mucho más del antiguo Imperio Bizantino, solamente quedaba la ciudad y 4 cositas más, la ciudad, terminan por cerrar las rutas comerciales y terminan por limitarlas mucho, limitan el paso a unos pocos territorios cristianos que podrían decirse que eran o aliados o vasallos y dependían mucho del momento, del tratado comercial y de las guerras que hubiese en el Mediterráneo en ese momento. Tengamos en cuenta que cuando los otomanos se quedan con la zona oriental del Mediterráneo y se expanden por los Balcanes durante el siglo XV, a lo largo del siglo XV, se empieza a haber un momento de tensión que antes había estado más en el oriente, pero que se viene más hacia occidente y que, digamos, pondría de cara, de nuevo, a cristianos contra musulmanes. Esto, en clave económica, implicaría que hubo una reducción del comercio en Oriente y, entre otros motivos, por supuesto, fue toda esta coyuntura, toda esta situación, la que empujó a los europeos, a los cristianos, bueno, había también europeos musulmanes, claro, quiero decir, a los cristianos occidentales principalmente, pero también a los del centro de Europa y del este, a decir, tenemos que buscar otras rutas, tenemos que buscar otro modo de conseguir las especias, la seda de Oriente y otros muchos productos, pero principalmente, como ya he dicho, las especias fundamental. Y así es como comenzaría esta fiebre, podríamos llamarla, por la innovación naval, la búsqueda de nuevas rutas, y así empezaría este periodo conocido como la época de los descubrimientos por algunos. Tenemos el caso, que es un poquito posterior a Colón, pero bueno, de Vasco da Gama, rodeando la costa africana para llegar a Oriente. Tendríamos expediciones como, una vez ya descubierta América, la de Magallanes y Elcano, cruzando, dando la vuelta al mundo para conseguir, atravesando América, ahora sí, llegar al Oriente y después regresar por la otra vía. Un cruce entre ciencia, geografía, mecánica y comercio, probablemente. Había muchísimos intereses. No quiere decir nada de esto que, aunque las motivaciones para hacer todo esto fueran pues, principalmente económicas, políticas y eso, también aportaron mucho y permitieron mucho, ayudaron al avance científico de Europa durante los siglos XVI, finales del siglo XV, XVI, XVII y más adelante. Digamos que es en este momento cuando comienza un periodo de tenemos que buscarnos la vida. Pero ese tenemos que buscarnos la vida y tenemos que encontrar nuevas rutas
fue motivado en parte, obviamente no se puede decir en historia que algo sea totalmente absoluto, por esa conquista de los otomanos y del este europeo o de la zona sur del este europeo. Y así es como Colón, que sí era un niño que, vale, no se sabe a ciencia cierta de dónde es, como ya hemos comentado, pero se sabe que venía del Mediterráneo occidental. De modo que quizás, probablemente, él habría visto de algún modo, sea por la relación con los marineros, sea por la relación con los comerciantes, o sea por relación con muchos grupos sociales, se habría dado cuenta, habría percibido también esta preocupación por ¿y ahora cómo vamos a conseguir estas cosas? Y ahora están subiendo mucho los precios de ciertos productos, ahora cada vez cuesta más encontrar algunas hierbas medicinales, encontrar artículos de lujo, de según qué tipo, costaría mucho todo esto y habría gente de buenos estratos que pagarían o que estarían muy interesados cada vez más en encontrar rutas alternativas que les permitiesen conseguir todo esto y obtenerlo en cierta abundancia o consiguiendo asentar unas rutas que permitieran conseguirlos con cierta regularidad, en sentido de no merecería mucho la pena, a casi nadie le merecería mucho la pena, embarcarse en una aventura de estas características y buscar una ruta que fuese extremadamente insegura, extremadamente larga o extremadamente difícil de hacer. ¿Por qué? Porque no merece la pena lo que cuesta un barco, lo que cuesta la tripulación, lo que cuesta el transporte. Muchas cosas son. Y luego ya todo el tema de los puertos, las aduanas, los impuestos y estas cosas que ya había en aquella época, aunque claro, de otra manera. Pero todo esto de algún modo pudo influir en el ambiente que se respiraba en la época, en el siglo XV, a mediados del siglo XV. ¿En qué momento aparece Cristóbal Colón como Cristóbal Colón en todo este mundillo? Pues aparece en la década de 1570 en un territorio que pertenece a Portugal y que ya en aquel momento pertenecía a Portugal, el archipiélago de Madeira. Allí se casó con su esposa, Felipa Muñiz, una mujer que no era noble, pero pertenecía a un estrato social de Portugal, de la sociedad portuguesa, bastante alto. Y es que su padre era gobernador y también uno de los conquistadores del territorio. Es bastante llamativo, y otra vez nos volvemos a especular un poquito con los orígenes, que una mujer de estas características se casara con una persona que aparentemente era un desconocido. Cristóbal Colombo, podríamos decir. Un personaje que no venía de una familia en apariencia rica, que no tenía una gran fortuna, que no tenía mucho que ofrecer en aquel momento. Sin embargo, se casó con él. Y sin embargo, tuvieron un hijo llamado Diego, que más adelante sucedería a su padre como el segundo almirante. Le acompañó en sus últimos viajes, en su último viaje, 100%, en el cuarto viaje a América, y después él también hizo sus propias expediciones y también tuvo sus propios conflictos con la corona española por el tema de los derechos, las herencias y todas estas cosas que se le habrían otorgado a su padre. Tengamos en cuenta que en las capitulaciones de Santa Fe, Cristóbal Colón recibió, entre otras cosas, el derecho al 10% de las ganancias de los territorios que descubriese en los mares. Todo esto obviamente molestaría a su vástago si había algún tipo de conflicto, que era muy fácil que saliese. Y así es como surgió el conflicto también. Pero bueno, de momento estamos en Madeira y estamos en unas cuantas décadas más atrás, en la década de 1470 y 1480. Pero ahora vamos a comenzar a acercarnos a la década de 1480. En este momento, Cristóbal Colón es un hombre que está en Madeira, que está casado y que tiene trato con el mundillo comercial y el mundillo marinero del archipiélago. Y tengamos en cuenta que está emparentado con una familia que,
como ya he dicho, no es noble, pero está bastante cercana a personajes como el rey de Portugal, que en aquel momento es Juan II, pariente también de los reyes católicos. Pero vamos a escucharlo. Porto Santo, año 1482, archipiélago de Madeira, Portugal. Llovía en la playa. Las gotas que aterrizaban sobre la arena las teñía de un tono marrón oscuro y las que lo hacían en el mar, bueno, sobra decir que se camuflaban con la gran masa de agua. Yo me entretuve recogiendo unas piedras de fea forma, horrible para ser exactos. Apuntaba y las arrojaba al agua, haciendo que rebotasen y diesen algunos saltos antes de hundirse para siempre en las profundidades. Mi humor no era el mejor aquel día. Se esperaba que esta semana llegasen 2 barcos cargados de especias orientales, pero no teníamos noticias. Cada vez escaseaban más. Los barcos eran atacados y los viajeros que se atrevían a hacer las rutas de tierra directamente desaparecían y probablemente no tenía nada que ver con asuntos de fantasmas. Malditos turcos, mascullé entre dientes. Parece que nada regresará jamás a la normalidad. Yo ya he nacido en este tipo de situaciones, pero mi suegro, mi abuelo, todos vivieron un momento distinto. Antes, aunque caras, las especias llegaban con algo más de regularidad a los puertos. Resignado, me senté en la orilla, viendo pasar mi vida y lo que creía que ésta debía de ser. El rey exigía soluciones. Todos las exigían, pero nadie las daba. Necesitábamos las especias para sobrevivir, sí o sí. Meterme en problemas ha sido siempre mi especialidad. No sé cómo es posible que Felipa quisiera casarse conmigo, ni mucho menos cómo es posible que su padre, el gran conquistador y gobernador, lo permitiera. A veces es como si todos a mi alrededor entendiesen algo que yo no comprendo, como si supieran algo de mí que yo no soy capaz de imaginar. En cualquier caso, seguí con la vista fija en el horizonte lluvioso. Por duro que suene, me sentía más útil cuando podía trabajar en un barco. En aquellos tiempos sí contribuía a hacer algo de verdad, en vez de estar aquí viendo la vida pasar. Volver al barco sería mucho más útil y lo mejor para todos. Algunas veces las tormentas hacen que el mar escupa secretos. Pocos, si tenemos en cuenta los que alberga desde que Dios nos hizo, pero alguno deja que se vea. Algunas veces aparece algo nuevo. La última piedra que arrojé, enviando con ella el resto de mis inútiles frustraciones, no chapoteó. En vez de eso, aterrizó sobre algo duro que hizo un fuerte ruido. La fina luz que se colaba entre las nubes no me dejó ver qué era, pero cuando lo tuve un poco más cerca, cuando esa cosa alcanzó la orilla, montada encima de una tabla de madera como si estuviese preparada, aguanté una exclamación de admiración y de euforia. Tal vez sea cruel, pero es la verdad. Mis frustraciones habían aterrizado donde debían. Sin querer, había dado con la clave para solucionarlo todo. El putrefacto cuerpo de aquel hombre ataviado con extrañas sedas me recordó muchísimo a las de unas pinturas orientales que vi en su momento. Orientales, Oriente, y de Oriente es de donde vienen las especias. Zipango, pensé. Aquella tierra era lo más deseado en aquel momento. No me pregunté quién era aquel hombre. No me importó saber de dónde venía, ni cómo es que había llegado hasta el archipiélago de Madeira. Cuando vi llegar aquel engendro a medias de descomponer y con el brazo devorado por algún animal, lo supe. Si las especias no podían llegar por el este, lo harían por el oeste. Aquel horizonte gris, que lloraba por la falta de atención recibida durante siglos, pronto dejaría de tener ese color. Pronto dejaría de ser poco más que un lugar al que temer. Curioso, ¿verdad? Bueno, aquí debo reconocer que me he tomado alguna licencia artística para representar una leyenda bastante curiosa que leí una vez y que me gustó mucho. ¿Por qué? Porque de algún modo hablaría de que la inspiración de Cristóbal Colón para
lanzarse a la empresa a la que se lanzó, esa expedición que terminó con el descubrimiento del continente americano, que todos conocemos y que tantas veces nos han contado en la escuela, en películas, en libros y en reportajes y en todas partes, es una historia de las más famosas del mundo, obviamente, podría haber comenzado con una fantasía que hoy sabemos que es imposible, porque aparte de que entre Asia y Europa hay un cacho de tierra importante, de un tamaño considerable, las corrientes marinas tampoco habrían llevado en ningún caso un cuerpo desde China o desde Zipango, que en aquel momento se conocía Asia-Japón, hasta las costas de las islas del Atlántico. Habría sido muy difícil, por no decir imposible, mucho menos ya entiendo yo, y aquí hablo sin saber, mantener lo que habrían sido los ropajes, los rasgos que se hubiesen podido reconocer y este tipo de detalles que habrían hecho decir a Colón: un hombre de Oriente, ya sé cómo tenemos que ir hasta Oriente. Pero así es la leyenda y me sirve muy bien para introducir una historia que circulaba desde hacía mucho tiempo entre las personas, entre los seres humanos, y que habría dado una pequeña idea quizás. Había una isla, se rumoreaba que existía una isla en el Océano Atlántico perdida llamada Antille. Esta isla aparece mencionada en muchas leyendas, pero a nivel más realista aparece mencionada en unas dedicatorias que habría escrito el cartógrafo Piri Reis al sultán Solimán cuando le envió en la década de 1520 uno de sus libros de las maravillas junto con una serie de mapas inspirados por barcos españoles que habrían atrapado en 1501 y que contendrían mapas de Colón o que habrían pertenecido a personas que habían coincidido con Colón y que por tanto habrían replicado. Para que me entendáis, si buscáis el mapa de Piri Reis o lo busquéis en Google, os aparece un mapa que representa a la costa europea y africana y en la izquierda representa una costa de lo que hoy sabemos que es América Latina, pero que en aquel momento este hombre, este personaje otomano, describió como la isla de Antille o la isla de Antille, perdonadme por la pronunciación. Una isla mítica de la que habrían hablado muchas culturas y que en concreto, para que nosotros entendamos, se podría asociar con la Atlántida que describió Platón y que pues tan famosa nos es para todos en esta parte del mundo. La idea, la posibilidad de que este hombre, de que Cristóbal Colón hubiese descubierto esa isla, quizás habría hecho pensar a algunos que habría podido haber un salto desde esta isla hasta lo que sería Zipango y lo que sería Asia. Como ya hemos comentado, Zipango es Japón. Pero ahora, ¿qué relación podría tener el posible descubrimiento de una isla perdida con el descubrimiento que hizo Colón y más concretamente con esa idea inicial que habría vendido Colón a los reyes católicos de cruzar el océano hasta Oriente, cruzándolo todo? Vale, vamos a ir por partes. De entrada, para que esta idea fuese realizable, ya debía saberse que la Tierra era redonda y no plana. Y es que desde hacía mucho tiempo, principalmente la gente más ilustrada y la gente más versada en lo que era la navegación, lo que eran las matemáticas y lo que era el mundo quizás más cultural, ya sabían que la Tierra era redonda. Por tanto, esa parte ya la salvaríamos. Pero luego, ¿qué relación podría haber con esto? Tal vez Cristóbal Colón podría haber pensado, tal vez motivado por todas estas leyendas, que habría una suerte de isla
quizás habría pensado en esta mítica Antil, en el océano, y que podría haberla utilizado para cruzar, para, situarse allí y después cruzar hasta Asia. O, la historia más fantasiosa, podría ser que tal vez este hombre iba en busca de la mítica isla. Todo esto son teorías locas, ideas absurdas y, pues, opiniones aderezadas con mucho de leyenda y mucha de historia fantasiosa, para que me entendáis. Sin embargo, la posibilidad de que este hombre intentase descubrir algo o que supiese de algún modo o se hiciera una idea de a dónde iba, porque claro, esta idea que os he propuesto, esta leyenda, esta historia que os he propuesto, viene de que muchos autores señalan que Colón probablemente ya sabía a dónde se dirigía, que ya sabía a dónde iba, y no era exactamente a Zipango, no era exactamente a Japón, o sí que habría ido a Japón, pero tal vez como un objetivo secundario. ¿Por qué no sería tan extraño pensar, que ahora nos suena muy extraño, pero por qué no sería tan extraño en aquella época pensar que una persona quisiera ver, comprobar, descubrir si podía encontrar una isla perdida y a través de ella continuar una ruta comercial o más de orden, más de orden político, económico? Pues esto lo voy a explicar con otra leyenda, la de las Islas Afortunadas o Bienaventuradas, unas islas que también son descritas en la mitología griega como unas islas a las que iban las almas de aquellos bienaventurados que habían sido bondadosos, que habían actuado bien o que habían sido de corazón puro, y iban allí a descansar, a reposar y a disfrutar de la eternidad. Una suerte de cielo. Aunque debo reconocer que no sé exactamente de cuándo datan la leyenda de estas islas, porque los griegos tenían en teoría el inframundo a donde iban todos, que el inframundo para los griegos no era exactamente como puede ser el infierno para nosotros, aunque muchas veces se represente como lo mismo. No necesariamente es lo mismo. Pero ahora, Islas Bienaventuradas, ¿dónde las situaban los griegos? Más allá de las columnas de Hércules. ¿Dónde estarían las columnas de Hércules? En lo que hoy es el estrecho de Gibraltar. Esas islas míticas, se sabía desde hace mucho que había islas en el Atlántico. Y hay una serie de archipiélagos que fueron conquistados por los europeos durante el siglo XV y un poquito antes, también un poquito en el siglo XIV, pero digamos que ya se sentaron 100% en el siglo XV. ¿Qué islas eran? Hoy día en España conocemos a uno de estos archipiélagos como Islas Canarias. Son una de las autonomías españolas. Autonomía, para los que no lo sepan o los que no sean de España, serían, digamos, las divisiones territoriales que haríamos aquí. Y las autonomías incluyen dentro provincias. Pero también estarían las Azores o el archipiélago de Madeira, que pertenecen a Portugal. No serían exactamente las mismas islas probablemente, o no serían 100% la imagen que los griegos podían tener, pero se asemejan mucho, guardan muchas similitudes con las leyendas, con las historias que circulaban desde la antigüedad, por lo que si se habían conseguido como parte de los países europeos esas islas, si se habían conquistado efectivamente, no sería tan loco pensar que podría darse un caso parecido, pero claro, más difícil de ubicar, más imposible de alcanzar, en el océano, en mitad del océano. No suena tan loco, no es tan estrafalario. Ya tengamos en cuenta que había muchos personajes que habían tenido contacto con América a lo largo de los siglos. Los vikingos en su momento habían alcanzado las costas de Norteamérica, y ya había algún que otro mapa que
proponía que podría haber algo allá en el océano. Por tanto, aunque fuese desconocido, aunque fuese una leyenda, pensar si hemos encontrado no, porque se sabía que estaba ahí, si hemos conquistado esto, ¿por qué no? Podría haber otra cosa. ¿Quién sabe? Todo esto, al final, no son más que leyendas, pero unas leyendas extrañas y que tal vez podrían haber inspirado a una de las mentes más misteriosas del mundo europeo. ¿Y por qué digo más misteriosas? Realmente no sabemos quién era Colón, no sabemos de dónde procedía. Sus hermanos, Diego y Bartolomé, los análisis de ADN revelan que no eran hermanos, eran parientes, pero en un quinto, en un sexto grado. Realmente de él solo sabemos que estuvo casado con una mujer portuguesa, que tuvo un hijo con ella y que después tuvo un hijo bastardo después de la muerte de su esposa, llamado Hernando, que está enterrado con él en la Catedral de Sevilla y que, montó a lo largo de su vida una de las bibliotecas más grandes de la época en Sevilla. Pero, claro, esto lo hizo Hernando, no Colón, no Cristóbal Colón. Y luego Hernando también escribió unas memorias para ensalzar a la figura de su padre, para ensalzar a la figura del almirante. Pero a la hora de la verdad, de Colón, ni siquiera sabemos, o ni siquiera sabíamos hasta hace muy poco, si estaba enterrado en la Catedral de Sevilla o si estaba enterrado en el Faro de Santo Domingo, en República Dominicana. ¿Realmente qué sabemos de él? Un italiano que no hablaba italiano, unos parientes unos hermanos que no eran sus hermanos, una patria que no era su patria, un don nadie que se casa con una mujer de una posición mucho más elevada que la suya, un hombre que consigue unas condiciones que nadie podía imaginarse por parte de los que eran los reyes unos de los reyes más importantes de la Europa del momento. ¿Y todo por qué? Quien diga solo, todo para conseguir una nueva ruta hasta Oriente, o tal vez habría alguna intención más allá de todo eso. Son preguntas, son leyendas y yo simplemente las pongo sobre la mesa para los que estén interesados en lo que es historia, pero también en lo que es la ficción histórica o lo que son las teorías pseudohistóricas, teorías ucrónicas, vamos a llamarlas. Sea como sea, lo que 100% sabemos de Cristóbal Colón es que murió en Valladolid, en España, el 20 de mayo de 1506 y que su memoria, su legado, lo llevaron a unos límites bastante grandes, tanto sus hijos, Diego como el segundo almirante y Hernando como ese gran, ¿cómo se llamaría?, bibliómano, ese apasionado de los libros, de la cultura y responsable de traer algunas plantas exóticas a Europa, a Sevilla, como todos los aventureros, conquistadores, personajes estrafalarios con los que ninguno dejaríamos a nuestros hijos, pero que ahí están, que se fueron a explorar, a descubrir, también a conquistar ese nuevo mundo, que así es como se llamaría, al continente americano. Y se piensa que Colón realmente murió sin saber la magnitud de lo que había descubierto, sin saber que esa expedición, esos 4 viajes que había hecho él, terminarían con descubrir que aquello no era un archipiélago, no era una isla, no era un territorio pequeño, era todo un continente enorme que va del sur de la Tierra al norte de la misma. Tal vez sí que encontrase aquella isla de Atlántida o de Antil. Tal vez la descubriese, pero quizás fuese de un tamaño muchísimo más grande de lo que nadie podría imaginar. Tan grande que no sería una isla, sino un continente. Un continente
que lleva el nombre, paradójicamente, del cartógrafo italiano Americo Vespuccio. Pero el motivo por el que América se llama América es otra historia. Y para terminar, simplemente me gustaría contar un último detalle, para que esta teoría de Antil no sea tan extraña para todos, o no penséis que me la he sacado yo sola de la manga. Y es que Antil, el nombre, no nos suena a las Antillas. El origen es el mismo. Las Islas Antillas llevan el nombre por esa famosa leyenda, esa misteriosa isla que Dios sabe si existió alguna vez, si no existió o si existe todavía, y lleva un nombre mucho más grande de lo que nadie podía imaginarse. Muy buenas noches, ha sido un verdadero placer contaros esta historia. Me encantaba la historia de Colón, pero quería contarla de forma que no narrásemos lo que todo el mundo ya sabe, sino compartir algo más diferente, algo más llamativo y más pseudohistórico quizás, más fantasioso, pero también a través de las leyendas, de las historias y también teorizando, preguntándonos cosas, podemos llegar a conocer muchas cosas. Y si algo es cierto es que la figura de Colón, si bien tiene muchas luces y si bien muchos conocen su nombre, todos conocemos su nombre, todos conocemos su gran hallazgo y todos conocemos su gran epopeya, muy pocos saben cuáles eran sus verdaderos orígenes, y cuando digo muy pocos es que prácticamente nadie sabe al 100% cuáles eran sus verdaderos orígenes, y aún menos saber qué le rondaría la cabeza o qué le motivó a arriesgarse de ese modo para conseguir hacer este viaje. Una persona que realmente podría haber tenido una vida relativamente cómoda se lanzó a la empresa más loca que podría imaginarse. Una empresa que probablemente podría haber acabado con la muerte de todos. Pero así es la historia. Misteriosa y al mismo tiempo a veces realista y a veces no tanto. Es un placer, como siempre, compartir con vosotros estos programas, estas historias, estos relatos de la historia, y yo os animo una y mil veces más a que si hay alguno que queráis conocer, que queráis compartir o que tengáis curiosidad por conocer, me lo hagáis saber y yo os lo traeré. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta la semana que viene.